Hola, bienvenidas a Las Madres de Hollywood, un podcast sobre cine, sobre mujeres, sobre madres, sobre todo aquello que quizás se te pasó por alto cuando viste una película y que tengan importancia o no nos parece digno de análisis. Así que, bueno, poneos cómodas, poneos los auriculares si es necesario y vamos a hablar de cine y de madres. Empieza Las Madres de Hollywood. But your mama here believes in safety first. Any married woman will admit I'm right. A husband in your home is worth a dozen out of your sight. Now, mama goes where papa goes. Oh, papa don't go out tonight. Bueno, en este episodio de Las Madres de Hollywood vamos a hablar de tres películas, porque vamos a hablar de un tema que quizá por ausencia se reflexiona menos, ¿no? Si os digo Bambi, eh, creo que sabréis por dónde va la cosa, ¿no? Yo tenía la idea, es interesante volver a revisitar las películas, ¿no? Porque yo tenía la idea de que a la madre de Bambi la matan. Quizá debería tener una advertencia antes de empezar el episodio que diga que si no habéis visto ninguna de las películas de las que vamos a hablar, deberíais verlas cuanto antes. Si ese es el caso, si no habéis visto ni El hombre elefante, ni Psicosis, ni Bambi, parad este podcast ahora mismo, ved las películas y volved a escuchar el podcast. Vale. Habiendo dicho esto, a la madre de Bambi, yo estaba convencida de que la mataban al principio de la película y curiosamente paré para ver y es como en el minuto 40, o sea que de principio nada. Pero hay cosas interesantes cuando vuelves a ver Bambi, cuando vuelves a verla desde mi perspectiva y para este podcast. Em, lo que ocurre en Bambi, que sabemos que dejó traumatizada a varias generaciones, no solo a una generación, a varias generaciones que vieron la película. La muerte de Bambi es, es interesante porque yo creo que ahí ya hay mucho de la construcción Disney sobre los adultos, a menudo sin cara, ¿no? O sea, a menudo con piernas cuando se trata de películas sobre animales, los adultos humanos como los malos, ¿no? Que yo creo que esto es una cosa muy complicada para ver cuando eres pequeño o pequeña, ¿no? Porque de repente los adultos de tu especie son malos malísimos, ¿no? Es curioso después de ver Bambi que no se extendiera no sé, el ser vegana no haya sido incluso más, ¿no? Tras esta película. Por supuesto, Disney humaniza a los animales, ¿no? Que esto también es un problema, porque, por ejemplo, cuando yo estaba viendo Bambi y después de que hayan matado a su madre, cuando ya se ha enamorado, persiguen a la cierva con la que él está teniendo un rollo. Y yo pensaba, jo, esto, si humanizas al ciervo, vas a tener que plantearte que debe tener un estrés postraumático de cojones cuando, cuando se le vuelva a ir la novia, los cazadores, pero claro, ahí es cuando tienes que jugar con la dicotomía de, bueno, pero es que es un ciervo, ¿no? No es un humano con estrés postraumático porque hayan matado a su madre los cazadores. Bueno, vale. En fin, antes de llegar a este punto, de irme por estos lados tan extraños, ¿no? De revisitar Bambi en la edad adulta. Tengo que decir que hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, el padre distante, allí subida a la montaña, que me recuerda muchísimo al Rey León. Por cierto, yo me salí del Rey León, me salí. Me ofendió terriblemente. Ahora no recuerdo por qué, pero sí, me salí de un IMAX en Londres ofendidísima. Creo que fueron las llenas en plan nazi, no sé, bueno, en fin. La verdad es que yo a Disney le tengo bastante tirria, o sea, a ver, le tengo tirria, le tengo apego emocional por infancia, pero bueno, es una relación compleja la mía con Disney. En cualquier caso, volviendo a Bambi. Bambi se queda huérfano por culpa de los cazadores y el padre reaparece, o sea, ese padre distante reaparece con muy poca emocionalidad
Y yo diría que es casi una figura de deidad, ¿no? O sea, yo ahí veo, lo voy a decir, llamadme loca, pero yo ahí veo un poco al ciervo padre como Dios y a Bambi como Cristo. Pero bueno, ya sabéis que yo a veces veo las cosas desde unas perspectivas un poco demasiado analíticas quizá. Dejando esta posibilidad a un lado, lo que es interesante es que una vez muere la madre, Bambi pasa a ser brevemente, o sea, después de eso pasa a ser un adolescente. La explicación que el búho o la lechuza, yo nunca he entendido la diferencia entre el búho y la lechuza, me disculpáis, les explica a los jóvenes, ¿no? Porque ahí tenemos a Tambor, que ahora es adolescente, Bambi, que es adolescente, Flor, que es adolescente y que curiosamente no sé yo muy bien qué personaje es, porque le ha llamado a Flor Bambi, se queda con lo de Flor, se supone que es una mofeta delicada en sus manerismos, y la lechuza le mira muy cerca y le dice, sí, incluso tú podrías caer, ¿no? Cuando les está explicando que van a caer en los encantos de las hembras. Y luego lo que viene es toda una escena de cómo los tres se enamoran de manera, o sea, ellos son muy inocentes, tal y como les ha dicho la lechuza, ellos van a ir o sea, por tranquilamente y las hembras se les van a insinuar, se les van a tirar casi encima. O sea, esto es una cosa que también me dejó bastante perpleja. Pero volviendo al rol de la madre ausente, la madre muere y es lo que permite, digamos, la emancipación de Bambi, la sexualidad de Bambi y el crecer, ¿no? O sea, es como la muerte de la infancia, de alguna manera. Em, esa ausencia de madres en Disney, que ha sido ya muy comentada, es, bueno, es discutible, ¿no? Porque sí que hay una historia en la que se habla de cómo, o sea, la historia real, de que Disney y su hermano lo apostaron todo para hacer Blancanieves y los siete enanitos. Y bueno, la gente pensó que estaban locos porque en aquella época lo de los dibujos animados no estaba extendido y muchísimo menos para largometraje y ganaron muchísimo dinero. O sea, fue todo un éxito, se forraron y bueno, fue algo bastante inesperado. Pero una de las cosas que ocurrieron fue que Walt Disney compró una casa para sus padres. eh, y no sé, recién al mes, no creo que llevaran un mes de haberse mudado a la casa, la madre dijo que le había parecido que había un escape de gas. Walt le mandó a unos operarios de Disney, de la factoría de Disney, para que revisaran a ver qué problema había, cosa que no llegaron a resolver. Y la madre murió por este escape de gas y luego el padre de Walt Disney, que era más mayor, tenía 80 años, acabó hospitalizado, pero salvó la vida. Dicen que Walt Disney nunca se recuperó de eso, que se sentía culpable. Entonces sí que podríamos establecer una relación, ya que esto ocurre en 1939, al principio de la carrera, digamos, de Disney, entre la ausencia de madres y su propio trauma, digamos, ¿no? Pero la realidad es que sí que hay algunos personajes maternos, pero son películas más adelante. Por ejemplo, a mí los que me vienen a la cabeza ahora es en Tangle, que no sé cómo se habrá llamado, me disculpáis, Enredada, no sé, bueno, esta que está basada en Rapunzel, ¿no? Sí que hay una madre embarazada al principio, pero que muere durante el parto. O sea que sí que hay una ausencia muy característica de madres en las películas y que los roles femeninos en Disney suelen ser bastante chungos. De hecho, muchísimas mujeres muy malas. Por ejemplo, la madre, sin ir más lejos, que adopta a Rapunzel o la de Enredados, ¿no? Como se llame Tangle, es que no me acuerdo ahora cómo se llama en español, em, acaba siendo una madre psicótica que la está manipulando y la tiene secuestrada. O sea que sí que luego podemos decir que, bueno, pero Perdita, por ejemplo, en Los 101 Dálmatas, o sea, como que hay que ir a buscar mucho madres positivas en Disney. Sea como fuere, sí que es cierto que la muerte de Bambi
en la historia del cine es un poco como el final de Casablanca en el sentido de que son cosas inusuales, ¿no? O sea, no, la audiencia se siente un poco traicionada porque hay unos esquemas que se han repetido mucho en las películas y no se espera que haya un final así, o no se espera que haya una muerte de protagonista o una muerte que además es muy poco compasiva con la audiencia, como es la muerte de la madre de Bambi, y por eso es tan recordada. Em, Siguiendo con las madres ausentes, para mí el vínculo esencial después de Bambi es Psicosis. Y Psicosis sigue siendo una madre ausente, pero es una madre muy presente en su ausencia, ¿no? Porque realmente eh, la, o sea, toda la relación materno-filial es lo que genera la psicosis del protagonista, encarnado por Anthony Perkins, ¿no? Pero lo que es más interesante es que la madre, que según otras pelis que se han hecho después, que tengo que decir que no he visto, yo me remito a la de Hitchcock, de la original, digamos, se supone que se llama Norma Bates. Entonces, ahí podríamos pensar que ese desdoblamiento, esa disasociación que sufre el personaje de Anthony Perkins, podría ser cierta dualidad masculino-femenina. En cualquier caso, la madre es una madre supuestamente controladora. O sea, se hace toda la interpretación, que es muy interesante también, si lo pensáis, la interpretación que hace al final, el personaje creo que es un psicólogo, ¿no? Después de que ya está en la cárcel, que dices, bueno, esto sobra un poco, ¿no? Esta explicación ahora de por qué lo ha hecho. Mm, no, no sobra porque si lo pensáis y lo ponemos en la época en la que se vio Psicosis, toda la noción de psicología que tenemos y el comprender las enfermedades mentales tampoco estaba tan extendido, ¿no? Y era una película para su tiempo muy transgresora. Entonces, nos explica que, bueno, que él vivía esa contradicción con una madre que no le dejaba hacer cosas que tal, pero luego la realidad es que él había matado a su madre y al amante de la madre, si no me equivoco, porque ahora estoy dudando yo de cuál es la, la historia principal, ¿me perdonáis? Podéis contarme por comentarios si estoy equivocada, pero yo juraría que sí, que al final se revela que la madre se había enamorado de alguien y él se había sentido desplazado o abandonado, ¿no? El caso. Lo importante aquí es que, volviendo un poco a Regreso al Futuro en el podcast anterior, pues hablamos de esas relaciones patológicas, amorosas, tóxicas con las madres, ¿no? Porque es al final de lo que estamos hablando es que en el ideario, en la enajenación de el personaje de Norman Bates, él lo que está pensando es que su madre no le va a dejar irse con las mujeres y que todas son unas guarras y que solo quieren una cosa, etcétera, ¿no? Tiene toda esta construcción. Y si lo pensáis, esto enlaza directamente con vamos, todas las teorías de Freud del complejo de virgen puta o madre puta, ¿no? De las mujeres o son santas como la madre o son todas unas, no sé, son lo peor del mundo, ¿no? Entonces, ahí vemos o sea, muchas ideas también muy machistas en la forma de relacionarse con las mujeres. Es muy interesante que el personaje de, de ella, eh, de Janet Leigh, que es la madre en la vida real de Jamie Lee Curtis, la que muere en la ducha, escena famosísima. Es interesante que ella inicia la acción, ¿no? Una acción también poco convencional de robar el dinero, de fugarse, pero bueno, al final es para poder huir con el amante que tiene. Cosas a destacar en cuanto a primeros planos que se hacen, por ejemplo, del policía, ¿no? Cuando la está interrogando, hay datos muy conocidos sobre el trauma que tenía Hitchcock con los policías.
porque por lo visto sus padres le habían querido aleccionar cuando robó algo de pequeño y le aleccionaron tanto que acabó teniendo un absoluto terror a los policías. Entonces quizá esos primeros planos, el policía siguiendo a la mujer, todo eso quizá venga por ahí, no lo sé. No nos olvidemos del hecho de que, bueno, Hitchcock era un acosador de mujeres, torturó a más de una de sus actrices y, bueno, toda la historia que vemos aquí de una relación patológica, pues tampoco es que ayude mucho a pensar de forma positiva en cómo podría quizá percibir las mujeres, ¿no? De Psicosis, yo acabé yendo a la que es mi película favorita por excelencia, que es El hombre elefante. Quizá un poco para recuperar una visión más positiva de una madre ausente. El hombre elefante empieza con una escena, bueno, muy linchana, digamos, ¿no? Que es la escena de esa especie de pesadilla, sueño con ruidos de maquinaria industrial que luego se extienden durante toda la película. Esos ruidos son una presencia constante. Y bueno, empieza desde el camafeo, ¿no? Que guarda como un tesoro el hombre elefante y acaba extendiéndose a toda una situación en la que no sabes si el elefante está atacando a la mujer, si a la mujer la están violando o qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y esto enlaza con la presentación que hace siempre el tipo que lo exhibe en el circo, que siempre dice, cuenta esta especie de leyenda de que el hombre elefante es así porque la madre sufrió un ataque de elefantes en un safari en África, etcétera, ¿no? En el cuarto mes de gestación. Y obviamente nada de eso es real. Eh, el hombre elefante más tarde se ha sabido que tenía un síndrome muy extraño, creo que se llama de Proteus o Proteo, y, y que esto hacía que tuviera esas tumoraciones por todo el cuerpo y ese aspecto en la piel, ¿no? De hecho, yo nunca he entendido muy bien lo del elefante más allá del tipo de piel que podía tener, porque realmente la apariencia no tenía nada que ver con un elefante. Pero la presencia de la madre, que luego casi se extiende a otras mujeres que aparecen en la película, es, para mí representa un poco la moralidad casi ausente, ¿no? Em, en las diferentes interacciones con el hombre elefante, con John Merrick. La moralidad, el cuidado y el amor más allá de todas otras cosas, ¿no? O sea, quiero decir que es un poco como que la figura de la madre es la figura de protección del hombre elefante y una vez la madre no existe, digamos, porque no es una figura totalmente ausente, la protección de, de John Merrick como ser humano, el amor no existe, porque realmente em, el tema principal para mí de la película es el análisis del voyerismo, de la falta de dignidad de alguien por su forma de su aspecto físico y es una constante sobre la dicotomía de Reeves, que es el médico Trips, perdón, Trips, el médico que finalmente se ocupa de John Merrick versus el presentador de circo, ¿no? Porque realmente se dice explícitamente, además en la película, el señor del circo le dice, bueno, tú no te creas que eres mejor que yo porque tú lo estás exhibiendo a tus amigos médicos y él mismo que es el personaje lo hace Anthony Hopkins, él mismo le dice a su mujer, es que yo no sé si soy diferente del, del circo, ¿no? Yo sigo siendo también alguien que lo está exhibiendo, que lo está usando de alguna forma. Y es así, quiero decir que menos los personajes femeninos, Anne Bancroft, la mujer de Treves, e incluso la gobernanta del hospital, todos los demás personajes son
o bueno, quizá excepcionalmente las mujeres de clase baja en la película, ¿no? Pero por lo general todos los personajes masculinos son personajes que están utilizando al hombre elefante y que solo ven del hombre elefante su aspecto exterior y no van más allá, ¿no? O sea, y lo necesitan para algo propio ellos. Por supuesto, las escenas que más nos han tocado a muchas de nosotras que hemos visto la película son las de crueldad extrema, ¿no? Que sufre John Merrick y sobre todo esas en las que hay una invasión del cuarto en el que ya vive en el hospital, ¿no? En el hospital de Londres, donde vienen esa especie de marabunta de borrachos, de gente pobre bueno, se entretienen pagando 4 peniques para ver a este pobre hombre y reírse de él. Y hay una escena absolutamente horrible, ¿no? En el que hay uno con 2 mujeres a las que está acosando, besando, tocándoles el pecho y las pone a una de ellas, la junta con John Merrick forzándola a besarle. Y es todo como muy repulsivo en general y ves que, bueno, recuerda un poco a la parada de los monstruos. De hecho, yo creo que tiene un guiño a la parada de los monstruos cuando lo sacan a él, lo liberan finalmente en su última etapa vital de la jaula con los monos donde lo han metido. Pero en cualquier caso, sí, en cuanto a la parada de los monstruos es la misma idea, ¿no? De la fealdad y lo repugnante del espíritu humano en según qué ocasiones, ¿no? Y lo deleznable de actos humanos de crueldad comparado a lo que se considera feo y repulsivo, que es una cuestión física no elegida que ha ocurrido por una enfermedad o que ha ocurrido por un accidente genético. Así que creo que la ausencia de las madres en estas 3 películas es muy importante de diferentes maneras. Eh, Cuando le conté a mi hermano que había visto estas 3 películas el sábado, me dijo, te ha faltado Dumbo. Yo también lo pensé. Dumbo a lo mejor la madre, creo que dudé en ponerla junto con otras madres así un poco más, eh, quizá más, ¿cómo decirlo? Las tenía ahí como ladronas, pendencieras y mafiosas, porque la madre de Dumbo saca su carácter y acaba en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, no sabía muy bien dónde ubicarla, pero sí, quizá la madre de Dumbo también es otra de esas madres que en realidad es una madre coraje, ¿no? Pero que ha sido puesta en una situación de relativa maldad por defender a su hijo. Bueno, pues hasta aquí creo que llegamos. Sé que esto ha sido un poco más, ¿cómo decirlo? Más heavy que el anterior, pero bueno, no sé. Decidme lo que pensáis. Me parece muy interesante lo que podéis pensar. Me ha gustado mucho todo lo que me habéis comentado del anterior podcast. Muchísimas gracias a todas las que me estáis animando a hacer esto y las que me estáis diciendo que os ha gustado mucho. Espero que este también. Espero que volváis a ver las pelis desde otra perspectiva. Os recomiendo muchísimo las 3 nombradas y también, por supuesto, La parada de los monstruos, que la he mencionado. Es un absoluto clásico. Y bueno, no sé. Que sigamos viendo cine, que sigamos cuestionando, que yo creo que es mucho más poderoso el poder ver según qué cosas, analizarlas, que nos gusten más, nos gusten menos, y disfrutar de esa libertad antes que de cualquier censura. Ahí lo dejo. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Where Papa goes, or Papa don't go out tonight. Take your shoes off, honey, Papa don't go out tonight.